Hola, buenos días. Buenos días. Doc, ahí ya pongo la presentación y cuando quiera arrancamos. Sí, estoy tratando de poner más alto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, un segundo que voy a compartir la pantalla. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué ¿me tal? dejás un segundito compartir pantalla para poner dos diapositivas que me parecen interesantes? Gracias. Sí, la que quiera. Ahí está. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar, por escuchar. El propósito de estas charlas es brindarles soporte inmaterial como para que puedan enfrentar la situación a la que todos nos vemos expuestos. He revisado una serie de unos 10 artículos que me proporcionó gentilmente Bettina, y lo que se puede decir en general de ellos es que la frecuencia de trastornos de salud mental en profesionales de la salud, o sea, en nosotros, ante esta emergencia y las emergencias anteriores de los últimos 20 años, como el ébola, el SARS, el MERS, etcétera, han mostrado que los médicos tienen, y les dura después de las epidemias, ansiedad en un 45%, depresión en un 38%, estrés agudo en un 31%, síndrome de desgaste profesional, lo que conocemos como burnout, hasta en un 50%, y estrés postraumático hasta un 20%. Esto me parece importante conocerlo porque implica que los orígenes de estos problemas no están arraigados en el médico en sí, sino en el medio ambiente y el sistema de prestación de atención de salud. Me refiero a esto y me parece dato importante en base a todo lo que estamos viviendo en este momento con otros colegas. Bueno, el otro punto importante es que sepamos por qué tenemos pensamientos negativos más frecuentemente que pensamientos positivos, todos los seres humanos. Y esto es un mecanismo funcional con la supervivencia. Si nosotros pensáramos qué lindo gatito que es el león tendría más chances de comernos. Entonces, el pensamiento negativo que la gente tiene en general está condicionado genéticamente para sobrevivir. El balance que nosotros podamos tener entre pensamientos negativos, estructurales y positivos que se adquieren con la educación, y algunas personas lo adquieren más fácilmente o se les, hacen propios más que a otros, es lo que nos va a dar un bienestar subjetivo. Pero todo aquello que sea aprendido por la educación, la cultura, la civilización, es como un barniz que ante situaciones de estrés rápidamente va a desaparecer. Cuando el individuo se transforma en masa, como lo que sucede en todas las masas que conocemos, deja de tener los reparos de la educación, ¿no? Y esto lo vemos mucho respecto a la discriminación y a aislar a la persona que esté enferma. La psicología le ha buscado muchas explicaciones a esto de segregar al enfermo o discriminarlo, pero no son suficientes y no alcanzan. La explicación es más bien de tipo etológico. Como nosotros como seres humanos y somos animales también, uno de nuestros mandatos es crecer y reproducirnos y pasar nuestros genes a la siguiente generación. Y en esa tarea inconsciente que tenemos, es funcional el elegir al mejor individuo para la reproducción.
y todo individuo enfermo es segregado porque no es bueno a estos fines, ni es bueno a los fines de la supervivencia, porque puede contagiarnos. Entonces, si bien esto no justifica la conducta de masa que estamos viendo en nuestra sociedad, nos permite comprenderla y saber dónde estamos parados para no exigir que se comporte la gente como la gente que tiene poca asentamiento de lo cultural puede comportarse. Y eso nos protege a nosotros como para no reaccionar como individuos, sino para retirarnos a nuestro rol y poder verlo desde afuera, que nos protege más. Ahora sí te pido si podemos pasar lo que teníamos, las diapositivas que teníamos. Diego, compartí la pantalla tuya, de lo que te mandé. Sí. Ahí lo están viendo, ¿no? Yo no la veo, a ver. ¿Están viendo la pantalla o no? No se ve. Un segundito. Bueno, mientras vos encontrás cómo compartir la pantalla, yo les quiero comentar, ahí, a ver, ahí está. ¿Ahí lo veo? ¿Vos Ahora para sí. compartir? Sí. Bueno, la pongo yo, si no. Ahí puede pasar usted ya, si quiere. ¿Cuál es? Hace clic sobre la presentación y pasa. No la veo yo la presentación, por eso te digo. ¿No está viendo la presentación? No. A ver. Bueno, yo hice una revisión de casos. ¿Lo pueden ver? Sí, estamos viendo los Yo la puedo abrir por mi cuenta si los demás la ven. Sí, ahí se está viendo. Bueno, entonces, yo revisé unos cuantos casos de publicaciones, tanto de Japón, de China, de Irán, de Estados Unidos, de Alemania, todas ellas, y buscando los aspectos comunes, todas ellas por ahora son trabajos que están en presentación, digamos, todavía no están en revistas, pero ya han sido utilizados. Y elegí el trabajo que me parece que sintetiza mejor lo que todos los demás expresan, que es un trabajo de colaboración entre el NIH, la parte de salud mental, y el Centro de Enfermedades Infecciosas de Singapur. Bueno, en este trabajo, si vemos en las epidemias, ha revisado todo lo que ocurre en las epidemias previas con el objetivo de poder sacar conclusiones y poder utilizarlas en este momento. Yo tengo acá la diapositiva, porque no veo la que tienen ustedes. Yo tengo la de que tiene una figura de un hombre con una máscara de pájaro. Sí, estamos viendo su pantalla, Doc. Si quiere lo puede Bueno, bárbaro. Esta imagen que a mí siempre me llamó la atención, que se ve aún hoy día en los carnavales de Venecia, resulta que ahora buscando esto me enteré por qué era. Esta imagen viene de los episodios de peste negra en los siglos VI, VIII, XIV, en donde la gente ponía dentro del pico de esa máscara aromas agradables para poder soportar el olor de la epidemia y bueno, de todo lo que se veía en ese momento. O sea, la humanidad viene teniendo de estos episodios cada X tiempo. Este trabajo que estoy mencionando revisa las últimas epidemias de los 20 años que tienen que ver con el SARS en 2002-2003, la influencia H1N1 en 2009, el MERS en 2012 y algunos aspectos de la epidemia corriente. Y lo que ven es que todos han afectado psicológicamente a la salud y a los trabajadores,
la población y a los trabajadores de la salud, y que esta afección va a permanecer bastante tiempo después de que termine la pandemia. Lo que hacemos en una palabra en este momento es contarnos las historias de lo que pasó, como se contaba el hombre primitivo alrededor de la hoguera, para ver qué aprender de esto. Este doctor Chu en Singapur selecciona con su equipo 144 papers de aspectos psicosociales de las epidemias de las últimas 2 décadas y incluyen, porque tienen poder significativo estadístico, 24 trabajos publicados en PubMed y en MedScience. 12 eran cuantitativos, 10 cualitativos, y 2 de esos trabajos tenían ambos aspectos. Finalmente, se queda con 18 trabajos en población general, sobrevivientes y cuidadores. O sea que lo que vamos a hablar es sobre eso, población general, sobrevivientes y cuidadores. 4 trabajos son sobre ébola, 2 sobre H1N1, y el COVID están digamos, en producción unos cuantos. Lo que ha sido más trágico para los sobrevivientes y los médicos ha sido la crisis de ébola, la epidemia de ébola, por el alto índice de mortalidad que tiene el ébola, que no daba tiempo a la evacuación de los cadáveres, y los pacientes y los profesionales estaban en ese ambiente, y esto dejó la mayor cantidad de cuadros de estrés postraumático de todos los trabajos revisados. En nuestro caso ahora, que tenemos una mortalidad de alrededor con el COVID, de alrededor del 3% en población general, el problema es que este porcentaje, esta tasa de mortalidad aumenta hasta 18% en las personas adultos mayores, alrededor de los 80 años, con lo cual trae también problemas en cuanto a este manejo no solo de la crisis, sino de los cadáveres. Bueno, nosotros vimos en la charla anterior, y no me voy a detener en esto, cuáles eran las respuestas sí más comunes en toda la población, que eran ansiedad, miedo, depresión, ira, culpa, duelo, trastorno de estrés y estigmatización. En la estigmatización, hasta ese momento lo que veíamos era la de los pacientes. Resulta que ahora también vemos la de los médicos que trabajan con este tipo de pacientes. Y esto también es natural que pase. El que primero te endiosa, luego te va a demonizar, dicen los conocimientos psi en general. Y bueno, cuando aumenta el estrés en la población, aquellos que eran protectores son reclamados en su poder de proteger, y si no hay posibilidades de respuesta, son demonizados. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Cuáles son las estrategias? También lo vimos: la búsqueda de alternativas, la autoconservación, la preservación de los otros, la búsqueda de ayuda social, la evitación, evaluación positiva de la situación, mayor sentido de empoderamiento y compasión. Estas últimas, de sentido de empoderamiento y compasión, no surgen en el primer momento, sino que surgen en general en los sobrevivientes o en aquellos médicos que han enfermado y han logrado sobrevivir, entonces se dan más estas estrategias. Bueno, seguimos. En cuanto a la ansiedad la podríamos definir digamos, en términos comunes como un miedo a lo que va a pasar, y el miedo que se ha registrado en estos trabajos ha sido a la recurrencia, a ser más vulnerables, a lo inútil de los tratamientos, al aislamiento, a la separación de los seres queridos, a la pérdida de trabajo, a la inseguridad financiera. O sea, todos estos son sentidos por toda la población. Acá no hay guardapolvo que proteja. Y los síntomas y cómo se expresan esos miedos, en general se expresan por síntomas somáticos, lo cual trae el problema de, bueno, si me duele la cabeza, si me siento que se me estrecha el pecho por la ansiedad, seguramente voy a pensar que en vez de ansiedad es la enfermedad o la pandemia.
¿Cuál es el primer síntoma en los pacientes y en nosotros mismos? El insomnio. El insomnio es el primer síntoma de estrés y de ansiedad. Y debemos prestarle atención porque el que no duerme va a tener más dolor, aunque no tenga fibromialgia, y va a tener menor rendimiento en las exigencias de la vida cotidiana. Bueno, uno de los trabajos muestra que el mayor nivel de miedo social se midió en Inglaterra durante la crisis del ébola, y eso que la crisis del ébola transcurría en África septentrional, pero por estas imágenes que yo les comentaba. Lo que se vio es que aquellos pacientes que podían aplicar las estrategias que indica el gobierno, que son centradas en la solución del problema, como el mantenerse en la casa y todo lo de lavarse las manos, usar el barbijo, etc., los que cumplían con esto tenían menores problemas de ansiedad, ¿no? Así que ahora vamos a explicar por qué, pero es bueno que el paciente pueda sostener estos criterios. En cuanto a depresión, que vimos que en los médicos era de alrededor de 37%, fíjense que en población general, según los estudios, la depresión llega hasta 73,1%. ¿Y cómo se expresa? Porque nadie viene y dice que estoy deprimido. En general la gente no quiere decir esto porque sabe que es discriminado por haber aflojado, digamos. Se siente como el paciente indefenso y desesperanzado respecto a tener una solución para el problema que está ocurriendo en este momento. Aumenta la ira y la irritabilidad hasta en un 57% casi, esto se vio más en los estudios de SARS, y el duelo por pérdida, que preguntaba Bettina la charla anterior, se vio más, se vio en todos, pero más en 2 trabajos por ébola, y en la actualidad se ha visto mucho en la población de Hong Kong, a un punto de un 88%, por la pérdida de la vida diaria conocida. Y en los médicos se ve más cuando enferman. Esto es lógico, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas se vieron en la población? Trastornos de estrés postraumático, que como vimos se dio más en el ébola, y en el SARS en Singapur, con muchos flashbacks, hasta en un 25% de los casos. Y acá lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento, estigmatización, abandono y aislamiento, se ve hasta casi un 50% en 7 estudios de SARS, 1 de influenza H1N1 y 4 de ébola. Y estigmatización en hasta 50% en la actualidad en Hong Kong por los pacientes con COVID. Esto, me detengo un segundo, en que nosotros los médicos también somos seres humanos, eso es gracioso decirlo, así que sentimos lo mismo, o sea, también sentimos un rechazo por el enfermo contagioso, pero si podemos sublimarlo bien con nuestra profesión, nos vamos a estresar menos y vamos a poder brindar alguna ayuda. Aquel que, digamos, está en conflicto con esta situación, le va a generar mucho estrés. En general, esta situación de aislamiento genera mucho estrés porque todo ser humano tiende a buscar el cobijo del otro ser humano en el abrazo, en la contención física. Como los monitos, nos juntamos, nos amuchamos, y eso es lo que está en este momento interdicto, o sea, no podemos hacerlo. Nos causa mucho estrés el no poder tener cobijo o, como dicen los pacientes, no poder apapacharse en otro, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros también. Estamos muy entrenados a través de nuestra formación para poder sublimar, pero a medida que el propio estrés aumenta, que dormimos menos, que tenemos más problemas económicos, etc., esto, digamos, también tiende a diluirse y a ser menos protector. O sea que pese a comprender las medidas de cuidado en cuarentena, los sentimientos de abandono, los sentimientos de discriminación
van a durar y van a ser difíciles. Y la gente tiende a reaccionar de alguna manera ante esto. Las personas en general que, digamos, han tenido la enfermedad o la tienen, tienden a esconder su condición de sobrevivientes. Algunos en los estudios que hemos visto hasta se mudaron de lugar por la discriminación, porque, bueno, es como que esto va a ser un freno a la reinserción social. Esto de que se están aislando lugares, que por un lado es necesario para averiguar cuántos casos hay, por otro lado va a tener consecuencias en cómo esta gente se va a reinsertar, y muchos van a cambiarse de lugar, o van a mentir simplemente sobre su lugar de donde viven, ¿no? Así que bueno, teníamos esto que hablamos antes de lo que implementa el Estado, que son medidas centradas en solución del problema, y esto que le pasa a la gente, que tiende a esconder lo que le pasa para no ser discriminado. En aquellos pacientes que pueden ser bien orientados, la búsqueda de grupos de apoyo de sobrevivientes puede ser una buena solución, o la búsqueda de grupos de oración o de comunidades religiosas. También es cierto que con el tiempo, y los que han sobrevivido y la pueden llevar bien y tienen digamos, buena reinserción, se pueden empoderar con la experiencia, estar con los demás pese al miedo, empatía aún con los que los discriminaron. Estamos viendo los casos de los colegas que están siendo discriminados, va a ser muy difícil, y estos colegas necesitan mucho apoyo de nosotros, pero también mucho apoyo psicológico, porque debe ser muy ingrato sentir lo que están pasando. Estos son los que pueden educar a otros sobre el brote, el cambio de perspectiva sobre la vida y los roles, o sea, nosotros mismos nos estamos planteando si elegimos bien la carrera, y redefinir la propia vida y las prioridades que tenemos en ella y el trabajo. Una aclaración que quería hacer, que dentro de las estrategias de afrontamiento, aquello que es evitación y negación es favorable en situaciones incontrolables, y nosotros lo sabemos empíricamente cuando seguimos el relato del paciente terminal que pregunta si mañana se va a mejorar. Y nosotros sabemos que no, que está teniendo una conducta de evitación, que está negando la situación porque no la puede manejar, y encontramos piadoso seguir ese relato, ¿no? Así que en todas las circunstancias está aceptado, en casos así difíciles, estas dos estrategias, no como estrategias comunes de la vida, pero sí en situaciones extremas. Bueno, lo que se ha visto en estos trabajos es que cuando los servicios de salud que ofrecía el Estado no eran suficientes o no tenían soluciones, las personas buscaban medicina complementaria o alternativa. Esto les permitió a esos pacientes, según estos trabajos, tomar medidas activas hacia la reducción de los sentimientos de incertidumbre y poder autoempoderarse para proporcionar sensación de control sobre su salud. Y esto es algo que los médicos debemos aprender, porque en nuestra conducta solemos ser tan poderosos o creernos tan poderosos ante el paciente que no le permitimos actuar de una manera protagonista sobre su propia enfermedad. Esto es lo que tratamos de hacer en el grupo, mostrarles que ellos son protagonistas de su vida y de su situación, para que puedan empoderarse y hacer algo útil por sí mismos, o al menos sentirlo. Bueno, esto ya lo vimos. Acá hay una serie de factores que recolecté de los trabajos, como por ejemplo, que los factores demográficos correlacionan con la angustia psiquiátrica, o sea, cuando peor están los grupos sociales, por ejemplo, lo de la Villa Azul, va a haber más angustia y más problemas psiquiátricos. En cuanto a las personas mayores, hay autores que dicen que lo afrontan mejor y otros que lo afrontarían peor.
esto no está definido. Lo que sí está definido es que cuanto mayor educación tiene el grupo social o las personas, mejor salud mental van a tener y menos emociones negativas, y esto ha sido significativo, ante las situaciones de problema. Cuanto más percepción de riesgo tiene el individuo o el grupo, más síntomas psicológicos va a hacer. O sea, y esto, sin meterme en lo que no corresponde, es un instrumento de manejo de grupos sociales, ¿no? O sea, si lo hacemos sentir en riesgo y que somos los salvadores, mejor los vamos a poder conducir. Bueno, la percepción de la eficacia de las estrategias de afrontamiento que se le indican a los pacientes son, digamos, predictores de ansiedad, depresión, de enfermedad o mal funcionamiento mental. O sea, que lo que hacemos para mantener, por ejemplo, en el grupo del hospital al paciente como protagonista y empoderarlo a que él algo puede hacer y que nosotros tenemos lo que brindarle como estrategias de afrontamiento, va a ser que como prevención secundaria de las complicaciones de cualquier enfermedad crónica. Y esto es algo que quiero recalcar, lo estamos viendo porque, bueno, ahora la pandemia nos permite fijarnos en este tema, pero esto que estoy diciendo y esto que se está viendo en los trabajos es útil para cualquier situación de enfermedad crónica. Bueno, acá habla sobre los objetivos de la acción práctica de la pandemia. Esto está recopilado en este trabajo, sobre todo los trabajos de los últimos 20 años, que es informar adecuadamente, evaluar los cambios en las respuestas psicosociales, examinar el impacto y la relación con las redes sociales, ver cómo las respuestas anteriores influyen en las actuales, alentar estrategias de afrontamiento, crear grupos de soporte de ansiedad, incertidumbre, aislamiento, frustración y estigmatización, mantener el compromiso de acceso a los datos, no solo para los profesionales, el acceso a los datos y la ayuda para comprenderlos, también es un modo de disminuir la ansiedad social. Bueno, y mantener el espíritu de perseverancia y optimismo de que esto también pasará. Creo que la mayoría de nosotros conocemos el cuento del rey que pide que le den algo que lo aliente en todo momento y le hacen el anillo a aquel que dice esto también pasará, tanto para situaciones buenas como para situaciones malas, ¿no? Conocer lo previo y entrenarse para elegir lo mejor en cuanto a las estrategias a seguir en los próximos episodios es lo que nos va a ayudar. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos en este momento alrededor de la hoguera viendo cómo se ha hecho antes para ver cómo lo hacemos. Bueno, ese fue ese trabajo y les comento 2 o 3 diapositivas nada más sobre un trabajo que me parece muy importante y que me gusta porque es croata, que es de donde viene mi familia, que es un trabajo que se ha hecho sobre el impacto de los desastres humanos y el COVID en la salud mental y en el ejercicio potencial de la psiquiatría. Y acá, bueno, no sé si saben, Croacia tuvo la guerra del 92, que le llaman la guerra de la patria, tuvo todas las epidemias que hemos mencionado y para colmo de males, ahora en principios de febrero, un terremoto 5,5. O sea, que saben lo que es las situaciones de estrés. Ellos han averiguado que el número de psiquiatras por 100.000 habitantes es de 2,2 en China, de 11 para Estados Unidos, de 51,7 en Suiza, de 27,4 en Alemania, y va descendiendo. O sea que hay más de 200 países en el mundo que tienen limitados recursos de salud mental. Pero, oh sorpresa, nosotros en la Argentina tenemos entre psicólogos y psiquiatras de 111 a 193,3. A veces me pregunto si esto no será la causa de nuestros males, ¿no? Tanto analizar y poco hacer. Y averiguaron que en Estados Unidos el 40% de la población vive
donde hay escasez de profesionales de la salud, y el 60% donde no hay profesionales de salud mental, ¿no? O sea, qué interesante este dato. Lo que también averiguaron es esto que también me parece súper interesante al momento que estamos viviendo, y sobre todo para la generación de los residentes jóvenes. Para mí es bueno saberlo, pero difícilmente vaya a serme útil, es que el 45% del mundo, entonces, en base a estos resultados, tiene un psiquiatra por 100.000 habitantes. O sea, muy poco. Creo que equivocamos la elección de la profesión. Pero el 50% de la población mundial posee teléfono inteligente. O sea, que esta es una gran vía de acceso a todo procedimiento que se pueda hacer a futuro. Entonces ellos, con el apoyo de la Unión Europea, comenzaron a trabajar sobre inteligencia artificial, científicos informáticos, telepsiquiatría, herramientas y servicios de salud mental asistidos por computadora y basados en Internet, para facilitar la oferta de servicios de salud mental a la población a través de estos medios, ya sea para pacientes confirmados con coronavirus, para nosotros los trabajadores de salud, para personas en cuarentena y para personas con rasgos psicológicos vulnerables. Me parece una gran posibilidad futura de intervención, y que, bueno, nos puede ser útil a todos, y deberíamos poder intervenir en todo esto. Bueno, esto es lo que quería acercarles. Acá terminamos y estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, Doc, buenísima la charla. Si alguien quiere, tenemos un rato hasta que llegue Santi. Si quieren aprovechar para alguna pregunta o algún comentario, tenemos un ratito. ¿Me escuchan? Sí, Betina. Soy Betina, vale, vale. Bueno, Miriam, siempre me da un gusto escucharte, realmente de 10 tu charla. Bueno, comentarles que aquí, por ejemplo, en España, mi experiencia, y viniendo de Argentina, es que prácticamente la gente no tiene el acceso, el recurso de los psicólogos y los psiquiatras. En realidad, sí que están polimedicados a nivel de psiquiatría, digamos, esto sí que hay una polifarmacia, porque el médico de cabecera, el CAP, digamos, el médico de cabecera que todos tenemos acceso, son los que ya van dando este tipo de medicación para dormir, para la ansiedad, para la depresión. Hay un grupo de pacientes que llega al psiquiatra y si quisiera creer, así por lo que pregunto a mis pacientes de la consulta ambulatoria, es que menos del 1% tiene el psicólogo como un profesional que pueda ayudarles a resolver o a mejorar su problemática que siempre tienen acompañado, ¿no? O sea, y cuando uno les propone, se asustan, ¿no? Es como que no lo tienen, es una cosa que tengo que trabajar con mucho a la segunda, tercera visita, porque mencionar la palabra psicólogo lo asocian al loco, lo asocian a una situación que les estresa, más de lo que podría ser uno tomarlo como, mira, existe un profesional que ayude, ¿no? Es un área emocional que no lo tienen conceptualizado, que hay que trabajarlo, como cualquier otra parte, ¿no? Entonces, es increíble cómo yo soy una de las pocas que trato de sugerir, ¿no? Independientemente, y no hablo de fibromialgia, hablo en general, ¿eh? O sea que realmente esto de los números que dice Miriam es verdad, y sobre todo, bueno, que los conceptualizan muchísimo los argentinos como psicólogos y psiquiatras, ¿no? O sea, esto es un discurso bastante frecuente de escuchar, ¿sí? Así que muy interesante y sí, te escucho, Miriam, dime. Sí. No te escuchamos. Hola. No se te escucha. Hola, sí. Soy Mariela. Sí. Yo quería, Cristina, preguntarte, porque hablaste de una cantidad de profesionales
psicólogos y psiquiatras, pero en la realidad en la Argentina se ve, o no sé, están mal distribuidos, o no hay, Están o todos en capital. lo que tiende el argentino es a medicarse solo, a tomar de todo un poquito, Sí, es y no va así. mucho al psiquiatra. Bueno, lo que pasa es que esta conducta viene de, piensen que la psiquiatría tiene, como la vemos hoy, o la psicología en sí tiene 120 años nada más. Antes era digamos, muy discriminado el paciente psiquiátrico o psicológico, piensen que venimos de la demonización de la Edad Media. Entonces para la gente es como decirle que está loco, ¿no? Enviarlo a un psicólogo. De hecho, en el trabajo que hacemos en el servicio, lo que yo pude averiguar es que, o pude establecer, es que el paciente, cuando se lo deriva a salud mental para apoyo de su ansiedad o su depresión, se niega, porque para él tiene una artritis reumatoidea y eso está en el cuerpo, o tiene un lupus y eso está en el cuerpo. No entiende, y cuesta mucho que entienda, que el tratamiento debe ser combinado. Por eso fue que surgió el grupo que tenemos en el hospital, porque el paciente ahí, como es psicoeducación, sí acepta esta derivación para poder tener alguna ayuda. Como se lo ve de la otra manera, y fíjense que el servicio de salud mental de nuestro hospital es bastante psicótico, en el sentido de que no se comunica con nadie, está metido para adentro. Uno le manda a un paciente y no sabe más nada que pasó con el paciente, ¿no? Y yo lo fui a comentar esto, por qué pasaba, y ellos dicen que porque cuando ellos lo evalúan como depresivo, ya lo meten en su programa y ya no se comunican más como nosotros. O sea que la dificultad no está solo en el paciente, está también en los trabajadores de salud. Y bueno, este es un estigma que debemos poder ir transformando. Y que a mí por eso me pareció útil poder brindar dentro del servicio de reumatología este apoyo, ¿no? Para que el paciente pueda tener un poquito de aprendizaje, porque en general lo que se ha visto es que lo que no tienen los pacientes reumatológicos es manejo de habilidades sociales y manejo de la agresividad. Y por lo tanto todo eso queda contenido y genera un estado de estrés continuo, que al final revienta por donde tiene la carga genética para hacerlo, ¿no? Es muy difícil, o sea, La verdad que vamos son sabiendo. unos privilegiados en el hospital de clínicas, porque debe ser uno de los pocos lugares que tienen este apoyo para los pacientes. Pues, la mayoría de los hospitales, el servicio es así como vos decís, muy cerrado, muy cerrado. Chicotiquitos. Sí. Bueno, Bueno, espero sí, que les haya sido útil. Ese fue el sentido de introducir esto en este momento. Todos estamos pasando por esta situación y bueno, saber qué pasa y por qué pasa siempre ayuda a estar más tranquilo, ¿no? bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, bárbaro. Bueno, Doc, yo Gracias quería a todos por agradecerle, escuchar. a mí me parece sumamente importante esto, sobre todo para los que estamos, para todos en general y para los que estamos por ahí en contacto en la línea de choque con los pacientes que son sospecha de COVID o son COVID positivos. Verdaderamente ya se está empezando a ver muchas de las cosas que mencionó, por lo cual me parece que conocerlo es la mejor forma de darle la mejor respuesta que se pueda. No sé si evitarlo, porque todos algún grado de ansiedad vamos a tener, pero sí de responder mejor a todo eso que está pasando y que es esperable y que, como dijo, ya se vio previamente. Así que quería La cosa que lo último que quiero agregar es que todo lo que mencioné y todos los trabajos están basados en terapia cognitiva conductual. O sea, que esto es importante para saber a quién derivar. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya empezamos con la otra presentación que está el doctor Catalán Pelet. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Lamento perderme tu charla, estimadísima doctora. Estaba atendiendo y no podía escucharla, tenía que... Bien, no sé si quedó grabada como para que la puedan ver.
Sí, Quedó sí. grabada y ahí Por veo que ser está parte del grabando hospital, Santi, te vamos a cobrar una cuota. Nada, si queda grabada, después se las paso. Ahí ya comparto la pantalla y ya arrancamos con el caso. Le pedí a Santi que como esto, como habíamos mencionado, si bien tiene un rol académico, también tiene un rol social, por decirlo de alguna forma, que te doy el control, Santi, si querés, o paso yo la diapositiva, como vos quieras. ¿Yo lo puedo pasar? Sí, ahora te paso, dame un segundito. Le pedí que haga una mini presentación de un mínimo currículo sobre todo para la gente más joven y que por ahí no lo conoce a Santi, para que nos vayamos conociendo todos. Si querés, fíjate, ya creo que puedes pasar, Santi, haciendo clic. ¿Con el cursor o haciendo clic? ¿Cómo vuelvo? Haces clic directamente. Fíjate. Ahí estás moviendo vos. Cristina. No es lo único. Ahí están viendo la pantalla. Bueno, Diego me pidió que para los que no nos conocemos, en principio creo conocer a muchos, a la mayoría del chat, pero contarles que yo hice mi residencia de reumatología en el Clínicas y fui jefe de residentes, y lo único bueno que creo que dejé fue el logo, del logo del servicio, así que, y soy médico reumatólogo en Lincoln, provincia de Buenos Aires, hace aproximadamente 7 años, y mudado acá viviendo hace 5 años, en donde hemos generado un comité de docencia e investigación, hemos abierto la primera residencia de clínica médica en el hospital, y a raíz de esta gestión basada en la docencia se han abierto otras posibilidades, y hace 3 años que soy el secretario de salud del municipio de General Viamonte, habiendo hecho un posgrado en gestión y embarcado en este proyecto de dirigir un hospital con 8 unidades sanitarias y una secretaría con 330 empleados. Un desafío, y más en contexto de pandemia. Pero bueno, lo más importante que he hecho, ahí puse clic, a ver. No sé, ahí está. Esto es lo más importante que yo he hecho en mi vida, no mis logros profesionales, sino haber recibido el regalo de 3 niños preciosos. Ahí está Juanita, ahí está Clarita y ahí está Pedro. Por el momento, solo 3. Pero bueno, Dios dirá. Así que vamos a empezar con el caso, que es un caso que les quiero compartir porque la realidad es que no sé qué tiene el paciente, y la evolución clínica es muy tórpida, y esas artritis violentas, ¿no?, que uno ve en la práctica diaria, y que no hay absolutamente nada que esté pegándole al paciente, con lo cual necesitaba una contención de mi equipo de trabajo donde me formé. Es un hombre que yo conocí en agosto de 2018, un contador que vive en un pueblo muy tranquilo, un paciente sin antecedentes de ninguna enfermedad, solamente había tenido una úlcera duodenal hace 8 años, en donde no requirió transfusiones ni nada, simplemente por consumo de analgésicos, con una endoscopía digestiva que lo confirmó, y una fractura de tobillo derecho. No tiene antecedentes familiares de psoriasis, y no tiene otro antecedente, y me viene a ver a mí por un dolor articular que de a poquito se fue transformando en simétrico, ¿sí? Empezó con un carpo, después comenzó con otro carpo, y con un interrogatorio dirigido que tenía un dolor axial, lumbar y cervical, bien inflamatorio, bien con criterios de Roma, bien inflamatorios, que llevaba 1 año de evolución, y la realidad es que tenía bastante elevación de reactantes de fascia aguda. Y esto se trata del caso, de esta artritis con compromiso bilateral de carpos, hombros, codos, con un componente de espóndilo cervical, con dolor inflamatorio, invalidante, con respuesta a analgésicos,
con una rigidez mayor a 30 minutos, asociado a una PCR de 48 el día que lo conocí, y eritros que llegaron a 60, 70 y a 90 también. Cuando yo lo conocí tenía un perfil espondiloartrítico, o sea, con componente periférico no axial, aunque tenía algo al examen físico, voy a pasar la diapo, que tenía que ver con algo, con un Fabere interesante que parecía, pero después la realidad es que cuando lo fuimos viendo y vi la resonancia que no tenía componente, no tenía signos ni radiográficos ni de resonancia magnética nuclear compatibles con espondiloartritis. De todas formas comencé a darle inhibidores de COX-2 selectivos y comencé a darle sulfasalacina, interpretando que había un componente fenotípico de espondiloartritis sin componente axial, y cosa que fue insuficiente, y tuve que ponerle corticoides, con los que sigue hasta la fecha, y nunca logré absolutamente ninguna mejoría. Solamente la dosis de 20 miligramos de corticoides, que yo le había puesto 10 y él llegó a 20 porque decía que no se le iba el dolor, y a la sulfasalacina en los controles subsiguientes, en noviembre de 2018, persistía con dolor del carpos, y la realidad es que esta es mi sensación. Cada vez que lo veía, tomaba una acción terapéutica y siempre es insuficiente. Y siempre veo una evolución tórpida. Siempre veo que la artritis persiste, siempre veo que los dolores tienen más rigidez por la mañana. Estoy siguiendo también mi historia clínica. Y se pronunció aún más su cifosis cervical en contexto también del aspecto cushingoide, de la jiba que daba el corticoide. Vamos a ver un video que le voy a compartir. El componente erosivo se hizo manifiesto en la radiografía, les voy a compartir, pero vean que yo fui aumentando la sulfasalacina y fui agregando metotrexato en esta artritis indiferenciada que se recibió de una artritis bilateral de componente erosivo, que parecía seronegativa, se terminó recibiendo de eso, y sin componente, con un dolor axial inflamatorio, pero sin correlación con imágenes de eso, sin sacroileitis por resonancia, me van a tener que creer porque no tengo esa resonancia, y con eritros persistentemente altos, nunca afecta función renal, nunca altera el hepatograma, llegando hasta enero de 2019, a ver si pasa la diapo. Ahí está. Entonces, yo lo presento. ¿Cómo vuelvo para atrás, Diego? Bien. Dada la tórpida evolución que tenía el paciente, se decide iniciar en el contexto de una R0 negativa, con algún componente de espondiloartritis sin poder, con HLA-B27 negativo. Le pido un anti-TNF a OSECAC, y la obra social no acepta el pedido, por una razón que desconozco interna, y destoqueo probablemente, lamento decirlo, se me ofrece secukinumab, iniciándolo en julio de 2019, sin absolutamente ninguna mejoría. Es más, peor. El paciente requiere internación por la poliartritis invalidante, llegando a necesitar morfina, refractaria. El paciente está en dosis máximas de metotrexato, por lo cual lo que yo decido es entender que secukinumab fue un mal negocio con la obra social, y que alejando cada vez más del cuadro de espondiloartritis con el mecanismo de acción de secukinumab, y lo que solicito es apelar al mecanismo anti-TNF, entendiendo que era un paciente que tenía 90 de eritro, un DAS que no bajaba de 5, no podía sacar 20 miligramos de prednisona. Así que volví a solicitar un anti-TNF y se habló de certolizumab pegol, con esta sospecha mía de no querer soltar el diagnóstico de espondiloartritis axial no radiológica, y le dieron Humira. Viste esas cosas que uno dice y bueno, pasan otras cosas, pero bueno, le dan Humira, esta oligoartritis que es poliartritis, seronegativa, erosiva, progresiva, y el paciente agrega en el último tiempo, en las últimas consultas, que lo vi el 21 de mayo, fiebre sostenida. Lo que yo omití decirles es que tiene una internación por una neumonía el año pasado, con una tomografía de tórax donde no tiene componente intersticial y tiene claramente una neumonía bilateral, y eso la atraviesa con antibióticos y la resuelve, y ahora vuelve a tener un cuadro de tos seca, sin disnea,
sin digamos, desaturación ni nada del examen físico, sin rales velcro del examen físico, pero ahora tiene fiebre todos los días, hace 2 meses, y agrega Raynaud. Entonces, básicamente es un paciente de 58 años con una artritis de curso tórpido, progresivo, sostenido, erosivo, que refractario a tratamiento con AINES, corticoides, tratamiento con secukinumab, tratamiento con sulfasalazina, metotrexato, secukinumab, ahora está con adalimumab, va a 3 dosis y no pareciera estar haciendo demasiado. Y estas son las fotos del paciente, donde ven un componente sinovítico en ambos carpos, también en metacarpofalángicas. Los codos están limitados en flexión máxima, como ustedes pueden ver, de la jiba dorsal. Los tobillos están francamente comprometidos también. A ver si puedo avanzar. Y ahora agregando este componente más sistémico de fiebre diaria, sin descenso de peso, sin anemia, con proteinograma electroforético normal. Esta es la radiografía de los carpos. Está incompleta, no se ven las metacarpofalángicas. Ahora creo que hay otra más completa, pero fíjense bien los carpos. Después podemos discutirla o presentarla. Probablemente haya gente que pueda describir esto mejor que yo. Y esta es la evolución de los carpos. Deben ser 2 o 3 meses de diferencia. Y después volvemos si requiere. Y yo, si quieren, hay un video, no sé, Diego, si querés mostrar el video antes de hablar de esto, o si querés que abramos la discusión. Dale, mostramos el video, déjame que lo cargo. Es muy llamativo el video, me parece que Roja nos da más respuestas y... Un segundito. Estaba en el drive, ¿no? Sí, está acá. El paciente tampoco tiene sudoración nocturna, no es que tiene fiebre y eso lo ha compartido en algo sistémico que por lo menos haya repercutido. El paciente tiene una artritis invalidante, lo que él me viene a ver por eso. El problema, esta enfermedad que te asesinó 2 años, el principal problema que te hizo fue el dolor de los hombros. Empezó en las muñecas. Sí. ¿Lo están viendo? Pues yo no lo estoy viendo el video. Bien, y después... Ahí, dame un segundito. Se va a ver horizontal, pero creo que lo podemos ver. Dame un segundo. Ahí están viendo, ¿no? ¿Qué te empezó a agarrar? Contamos un poquito. Y bueno, los pies. Se hinchan los pies. Yo caminaba todos los días. Sí, perfecto. Voy a funcionar los pies. No se puede sacar el calzado de la tumefacción que tiene de las subatragalinas, ambas. Bien. Y después sí, toda la parte de acá. Del cuello, un dolor de cuello importante. Cuello, y bueno, llega un momento que no la puedo tener más en la cabeza. Y a la noche me pongo duro. ¿Y a las muñecas? No, las muñecas no saben. Tumefactas. Y acá también está duelen un poquito, o ya está no tanto. Ahí está, ¿no? Bien, y ahí se abre la discusión. No sé si sigo yo o Dieguito vos. No, ahora
ahora vemos, ahí preguntan antes de arrancar con la discusión si tenía dolor en cintura escapular y pelviana, ¿sí? Preguntan. No sé si está orientado hacia una polimialgia reumática, no, lo que tiene el paciente es una franca artritis aditiva de grandes articulaciones, que no tenía un componente tipo polimiálgico, si esa es la orientación de la pregunta. Había una artritis que en 2 años básicamente erosionó esas muñecas y lo discapacitó, y sin respuesta a corticoides. O por lo menos sin respuesta a 10 miligramos de deltisona, solamente respondiendo a 20 miligramos, que es lo que el paciente no puede bajar. Y después, con respecto a lo infeccioso, en la internación pasada tuvo una neumonía bilateral con broncograma aérea en la internación del año pasado, y digamos, ahí los hemocultivos fueron negativos y no se procedió a un lavado ni nada, porque lo pulmonar quedó supeditado a lo articular. Hasta ahora, que viene a la consulta hace 2 semanas atrás, que tiene una tos seca y que tiene Raynaud hecho y derecho, Raynaud trifásico asociado a registros febriles de 2 meses de evolución. Después lo infeccioso, la PPD es negativa, y no tengo otro estudio hecho desde el infectológico, digamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quería saber si tiene algún síntoma distintivo del paciente. Bueno, la videocolonoscopía está en marcha para hacerse en algún momento. Nunca tuvo anemia. La última fue cuando tuvo la hemorragia digestiva, pero no tiene alteraciones del ritmo evacuatorio tampoco. Pensando en una enfermedad inflamatoria que también podría dar los síntomas. Y la fiebre de origen desconocido, porque me dijiste que hace 2 meses más o menos que está con registros febriles diarios. No fue estudiado como una fiebre de origen desconocido, entonces. No, esto también yo hace una semana me enteré que viene con 2 meses de fiebre diaria. No lo encaré como sindromáticamente así. Claro, sí, porque bueno, más allá de que en su momento se hicieron los cultivos y demás, me parece que ahora, que es cuando está con fiebre y demás, se debería empezar a hacer de nuevo todo lo que es serologías virales, hemocultivos, urocultivos, y descartar la parte oncológica. O sea, tomarlo como un fiebre de origen desconocido. Principalmente yo ya le pedí todo eso, o sea, mi cerebro clínico ya arrancó para ese lado, yo le pedí todas las serologías, ya está pedido todo eso. Perfecto. Lo interesante, bueno, y también pedí tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, o sea, está todo escaneado. Está todo en marcha, están las endoscopías en marcha, está perfecto. Esa pregunta es maravillosa, eso es lo que yo quisiera saber un poco, qué síndrome reumatológico presenta, ¿no? Una artritis de rápida progresión, erosiva, asociado a componentes, en realidad sistémico hasta ahí, ¿no? Porque tiene componente sistémico en marco de 90 de litro, pero la verdad es que no tiene anemia, no bajó de peso, no está demasiado el paciente. Además el paciente es muy noble, es de pacientes que son del relato clínico, concuerda con lo que ves, y es muy cumplidor, digamos, lo que no entiendo es qué mecanismo fisiopatológico no estoy cubriendo en el marco de usar corticoides, DMARDs, tampoco, porque cuando falló el secukinumab, yo dije, claramente acá falla un mecanismo de TNF, donde hay una artritis indiferenciada, pero sin embargo, no pareciera, es cierto que van 3 meses, 3 aplicaciones, pero no pareciera estar haciendo nada. Bueno, Santi, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si no empezamos con un análisis que hicimos del caso. Como siempre, no intenta marcar banderas, sino por ahí ir desglosando un poco del caso clínico que hiciste, ¿sí? Y después, si quieren, seguimos con la discusión y viendo algunos detalles que por ahí nos podés aclarar sobre el caso. Sí, lo primero, arranco, perdón. Un segundito. Bueno, lo primero que nos preguntamos, ¿sí?, era el síndrome reumatológico que tenía. Sí, como dijo Santi, la verdad que era un poco difícil de encasillarlo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Bueno, lo cierto es que es un paciente que tenía compromiso sistémico, ¿sí?, sobre todo que se manifiesta en la última parte, siempre tuvo reactantes de fase aguda elevados, y en la última etapa agrega fiebre casi a diario de 2 meses de evolución,
Por lo tanto, el compromiso sistémico siempre estuvo y se fue haciendo más manifiesto y no tuvo respuesta a los corticoides ni a la inmunosupresión. Por otro lado, como dijo Santi, es una poliartritis sumamente agresiva, que prácticamente llega a la limitación tanto de radiocarpianas como de codos de forma rápida, simétrica y refractaria a todo el tratamiento que se hizo, dentro de lo posible, la verdad que se hizo un tratamiento con bastante del arsenal que se dispone. Por otro lado, en el caso clínico llama la atención el inicio con las manifestaciones axiales, con el dolor cervical y con la limitación, con esa cifosis marcada, ¿sí? Sin embargo, manifestaciones clínicas que no tenían una expresión clara a nivel radiológico, incluso con resonancia magnética no había imágenes compatibles con una espóndilo radiográfica o en resonancia magnética. Y por otro lado tenía un HLA-B27 negativo. En algún momento presentó algo que Santi lo anota en la historia como dactilitis, por lo cual es otra cosa a favor del compromiso de la etiología de las seronegativas. Nos planteamos, desglosando esto, si el cuadro podía ser una artritis, y dentro de la artritis seronegativa, la verdad que hay cosas que la alejan bastante de un cuadro de artritis reumatoidea convencional, factor reumatoideo CCP negativo, compromiso axial desde el inicio, falta de respuesta terapéutica, y la verdad que tiene el compromiso radiocarpiano destructivo, pero no compromete las metacarpo y eso, por lo cual la verdad que se aleja un poco, y a nuestro parecer está un poco lejos el diagnóstico de una artritis reumatoidea. Ahora lo vamos a ver. Después, con respecto a lo seronegativo, tiene varias cosas: el compromiso axial de inicio, sin imágenes, ¿sí? El compromiso sistémico. Sin embargo, el HLA-27 era negativo, esto no descarta, y no encontramos nosotros, si bien nos quedaban algunos datos, otra causa que justifique el compromiso axial, ¿sí? No tenía compromiso oftalmológico, otras manifestaciones no articulares, ¿no? Compromiso oftalmológico, no sabíamos si tenía el screening para ver si había un compromiso digestivo, no tenía psoriasis ni antecedentes, y no tenía evidencia, al menos reciente, ¿sí? O pasada, de una infección, ¿sí? Que pueda ser la causa de un cuadro reactivo, ¿sí? Por otro lado, otro de los diagnósticos en el contexto de una enfermedad sistémica con compromiso poliarticular, agresivo y destructivo, principalmente a nivel de radiocarpianas, si bien le faltaban algunas cosas, se planteó que la enfermedad de Still del adulto podría ser uno de los diagnósticos diferenciales. Ya, Jimé, ¿estás por acá? Jimé. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bueno, leyendo el caso con detenimiento, vemos que el paciente hasta el momento no cumple con criterios AR de 2010 y con una doble seronegatividad, unos reactantes de fase aguda elevados, debería tener por lo menos más de 10 articulaciones inflamadas y no las tiene. Pero como dije, hasta el momento. Este estudio publicado el año pasado remarca las características entre los grupos de AR seropositivos y seronegativos, donde, bueno, muestra que el sexo y como la edad son indiferentes, pero recalca que este resultado es diferente a otros estudios donde la mayoría de los pacientes con una AR con doble seronegatividad son hombres, con un promedio de edad de más de 60 años, y en algo en que están de acuerdo todos estos estudios de AR seronegativas es que tienen un compromiso progresivo y erosivo. Si vemos en el cuadrito de la derecha hacia arriba, donde remarcan las características, la última línea, donde dice erosiones, vemos que los pacientes con doble seronegatividad se llevan el 28%, comparado contra el 19% de los que tienen una doble seropositividad. Bien. Bueno, además se muestra, bueno, en este análisis lo que también remarca es la demora en el diagnóstico de estos pacientes con seronegatividad, llegando muchas veces tarde a la ventana de tratamiento. Entonces, son pacientes que llegan tarde al diagnóstico con un promedio de más de 6 meses comparado a los que son seropositivos.
A diferencia de lo que son seropositivos, sí. Bueno, lo que termina llevando a una, tal vez, una difícil remisión, como se ve en el cuadrito de abajo, a lo largo de 5 años se vio que los pacientes seronegativos, solamente el 25% llegan a la remisión comparado al 40, más del 45% de los que sí llegan a la remisión, que son los dobles seropositivos. Bueno, en fin, esto es hasta el momento. No sabemos si más adelante va a desarrollar más síntomas o no para poder catalogarlo como una R0 negativa. Gracias. Bueno, gracias, Jimé. La verdad que lo planteamos, no parece una cero negativa, pero por una cuestión académica queríamos repasar algunas cuestiones con respecto a lo mismo. Lu, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo estamos? Ahí te comparto la pantalla, no sé si se ve. Compartí. Otra de las preguntas, como habíamos dicho, nos preguntamos si podía ser una cero negativa. Tenía cosas a favor, ¿sí? Tenía cosas en contra, o faltaban, pero bueno, quisimos ver si podía estar relacionado. Bueno, en relación a esto, ya sabemos que la triada clásica, la artritis reactiva, es una artritis, una ureatritis monobúxica y conjuntivitis. También puede cruzar con otras lesiones en piel y uveitis, pero son un poquito, no tienen tanta frecuencia de presentación. El pico de incidencia es en la tercera década, pero sobre todo con las que están asociadas a infecciones geniturinarias, en las cuales también el sexo masculino es 20 veces más frecuente, en cambio en las que son de causa de bacterias gastrointestinales, es en ambos sexos por igual la incidencia. El riesgo de presentar este tipo de artritis está aumentado en un 20% para las personas que tienen el HLA-B27 positivo, y dentro de los pacientes que presentan estas artritis reactivas, el 70-90% tienen positivo el HLA. Y los pacientes que sí tienen positivo tienden a la cronicidad entre un 30 y un 50%. Los síntomas que suelen ser los primeros en aparecer la artritis se comienzan a presentar 4 semanas posterior a la infección, pero puede presentarse hasta varios meses y años gastrointestinal. Y el 95% de los pacientes presenta una oligoartritis aguda, asimétrica, comenzando en rodillas, articulaciones tibiotarsianas y metatarsofalángicas, presentan dolor y rigidez en reposo y mejoran con la actividad. Y también puede cursar con lumbalgia y dactilitis. Bueno, se presenta un pantallazo de esto, pero vemos que no sería el cuadro característico de este paciente. Bueno, gracias, Lu. Ahí volvemos a la presentación. Lo siguiente, ¿sí? Y ya por ahí nos tentaba un poquito más, planteamos el tema del estilo del adulto por el compromiso sistémico. Zuli. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Bueno, sí, uno de los diagnósticos que nos planteamos fue la enfermedad de Still del adulto, que como todos la conocemos, es una enfermedad autoinflamatoria, sistémica, poligénica, rara, pero clínicamente conocida, que se caracteriza típicamente por síntomas, los síntomas cardinales son la fiebre, que es una fiebre en pico, más de 39 grados, artralgias o artritis, una erupción cutánea, o el rash que conocemos, y la hiperleucocitosis que se presenta es mayor a más de 10.000 células. Sin embargo, son posibles muchas otras características clínicas y pueden aparecer en todos los grupos de edad con un inicio inflamatorio potencialmente grave, acompañado de un amplio espectro de manifestaciones y complicaciones de la enfermedad. El cuadro que colocamos acá arriba, el que está el primero, es uno de los cuadros que habla acerca de los criterios de clasificación de la enfermedad del Still del adulto. Los más conocidos y los que los estudios hablan es el de Yamaguchi,
pero hay unos criterios que también se utilizan, que son el de Kush y el de Fautrell. Les voy a hablar rápidamente de estos. El de Kush inicialmente habla acerca de si es probable la enfermedad del Still del adulto debe cumplir 10 puntos durante 12 semanas de la observación y definida si tiene 10 puntos durante 6 meses de la observación. Se le va a dar 2 puntos a la fiebre más de 39, el rash transitorio, leucocitosis mayor a 12.000 o el eritro mayor a 40.000, el FAN negativo y el factor reumatoideo, la anquilosis de Carpo. Y se le va a dar 1 punto a la edad mayor a 35, artritis, que tengan dolor de garganta, que tengan anormalidades a nivel hepático, serositis y anquilosis del tarso o a nivel cervical. Los de Yamaguchi tienen que tener 5 criterios, de los cuales 2 tienen que ser criterios mayores. Los criterios de exclusión son la fiebre, la malignidad, las enfermedades reumáticas, de los cuales los criterios mayores son la fiebre más de 39, intermitente de 1 semana o más, artralgia más de 2 semanas, el rash típico, leucocitosis mayor a 10.000, con predominio en un 80% neutrófilos. Y los criterios menores es el dolor de garganta, las linfadenopatías y o esplenomegalia, las anormalidades a nivel hepático y el FAN y el factor reumatoideo negativo. Y los de Fautrell, que son como uno de los criterios que se utilizan también, se utilizan para definir 4 criterios mayores o 3 mayores y 2 menores. Ellos acá colocan casi lo mismo que los anteriores, lo único que ellos acá agregan es la ferritina glicosilada, que se dice que esta ferritina es el total, corresponde al 50% de la ferritina total, pero que en los pacientes que tienen enfermedad de Still va a disminuir un 20%. Otra de las cosas que el paciente presenta, una tabla que acá, un gráfico, perdón, que les muestro, es acerca de cómo es la fiebre. La fiebre por lo general comienza repentinamente, alcanza picos de 39 grados o más, asociada con escalofríos. Los picos más que todo son a nivel nocturno. Y otra de las cosas importantes es la artritis. La artritis, acá en una de las tablas mostramos que la frecuencia es de un 86 a un 100%. Por lo general, la artritis puede aparecer en cualquier tipo de articulación, puede aparecer a nivel de las metacarpos, las interfalángicas distales, puede ser en algunos casos poliarticular, simétrica, con una artritis reumatoidea en algunos pacientes, y durante la evolución, como vemos acá en la imagen, de los carpos pueden encontrarse una anquilosis carpiana bilateral aislada, es decir, donde vamos a encontrar un daño estructural de las articulaciones, o sea, no va a tener solamente, anquilosis de los carpos, sin alteración o sin daño estructural de las articulaciones metacarpofalángicas o de las interfalángicas proximales en contraste con la R. Y hay una imagen también en cuanto a la erupción cutánea, que es típicamente macular o maculopapular, de color rosa salmón, que por lo general está asociada a los picos febriles. Se puede encontrar en las extremidades proximales o en el tronco, y rara vez afecta la cara, las palmas o las plantas de los pies. Bueno, Zuli, muchas gracias. Ahí en el chat están diciendo, ya lo vamos comentando, una de las cosas que nos llamaba la atención por ahí era la falta de respuesta, sobre todo la inflamación sistémica a corticoides y después a anti-TNF. Lo cierto es que muchas veces el mecanismo está vinculado con la interleuquina 6, por lo cual sería, si se piensa o se concluye que podría ser un estilo de adulto, sería uno de los mecanismos a considerar. Sí, nos planteamos si, saliendo de lo reumatológico estricto, existía la posibilidad de que se trate de otra entidad. Nos pusimos a pensar un poco y una de las cosas, ¿sí?, sobre todo por algunas de las radiografías en las que nos parecía ver, ¿sí?, un despegamiento del periósteo, ¿sí?, una de las entidades que a veces requiere el diagnóstico diferencial es la osteoartropatía hipertrofiante, ¿sí?, que a veces se vincula a patología oncológica. Este paciente no tenía clavil, no tenía dedos en palillo de tambor, no tiene un cáncer evidente, pero se hace necesario el screening, y no tenía una marcada proliferación perióstica, que es lo que se ve habitualmente en los cuadros de la osteopatía.
osteoartropatía. Una artritis neuropática, la verdad que llamaba la atención en las imágenes que mandaste, Santi, la gran atrofia que tenía en los antebrazos. Sin embargo, se planteó un mecanismo neuropático, pero claramente con la anquilosis de la radiocarpiana y de los codos, mucho seguramente tiene que ver con falta de uso, con atrofia por falta de uso, y nunca manifestó un cuadro neurológico de inicio, que es lo que uno esperaría en un cuadro neuropático. Y después nos preguntamos si, independientemente que no tenga una manifestación de una infección aguda, si no podría tratarse una infección crónica, y principalmente planteamos dos, que son las que vamos a comentar. ¿Sí? Mil, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Bajito, un poquitín más alto. Un segundo. Dale. ¿Y ahora? Dale, mejor, sí. ¿Mejor? Listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la osteoartropatía hipertrofiante. En realidad es un síndrome caracterizado por la proliferación anormal de la piel y de los tejidos óseos en las partes distales de las extremidades. Sus principales tres características son el hipocratismo digital, que son los dedos en palillo de tambor o en forma de vidrio, la periostosis de los huesos largos, el derrame sinovial. Son esos tres. Los otros síntomas abarcan lo que son artralgias o artritis, dolor óseo en miembros inferiores y sensación de ardor en la yema de los dedos. Esta enfermedad, hablando un poquito de historia, tiene varios nombres, por ahí la habrán escuchado como el síndrome de Marie-Bamberger o Marie-Pierre Bamberger. Eso más que todo fue por los descubridores, uno que es Bamberger en 1890 y el otro que fue Pierre en 1891. Más que todo lo que nos llamaba o lo que nos llevó a plantear este diagnóstico es el posible cáncer que tenga el paciente que de pronto no se le ha detectado o no se le ha buscado o indagado si puede tener. Esta osteoartropatía hipertrofiante se clasifica en dos: primaria, que es más que todo genética, es autosómica dominante, y la secundaria, que sí se divide en generalizada y localizada. La localizada, hablamos más que todo cuando afecta una sola extremidad, y la generalizada sí cuando afecta las cuatro extremidades. La siguiente. Aquí, como observamos en ese esquema en azul, lo que nos habla es que la primaria se presenta en un 3 o un 5% y la secundaria en un 95 o un 97%. Realmente las generalizadas hacen más que todo énfasis en lo que es la parte pulmonar, y entre ellos la principal patología pulmonar es el carcinoma broncogénico. También hay otras patologías como las patologías cardíacas, hepáticas como la cirrosis alcohólica, gastrointestinal, donde entra también el cáncer gastroesofágico, la enfermedad de Crohn, pleuralo-mediastinal, donde entra el mesotelioma en un 20 o un 35% como causante de osteoartropatía hipertrófica, y otras enfermedades que se clasifican como misceláneas. Y cuando hablábamos de localizadas, que era en una o dos extremidades, no en las cuatro, era más que todo por afectación más que todo de la circulación, como un aneurisma, persistencia del ductus arterioso. Y acá en el siguiente cuadro lo que vemos más que todo los principales cánceres. No sé si el paciente tenía algún síntoma pulmonar, porque ahí también se podría indagar. No recuerdo si era o no tabaquista, algún tipo de metástasis también de alguna otro cáncer. Mesotelioma, que ya lo nombro ahorita. A nivel cardiovascular se hablaba del mixoma atrial. Gastrointestinal, se hablaba pues de la parte hepática, como dije, de la cirrosis o del cáncer. Del cáncer esofágico, cáncer gástrico. Y lo otro en los misceláneos era sobre todo lo que hablaban del linfoma de Hodgkin y de las enfermedades malignas hematológicas. Entre las infecciosas, por todas las causas, entraba la tuberculosis, los abscesos, el empiema, la endocarditis en la parte cardíaca, abscesos subcrénicos o abscesos hepáticos. Y en inflamatorio estaba lo que era la sarcoidosis. De hecho, entre los misceláneos entraba la poliarteritis nodosa, y fue algo que me llamó la atención porque no la había visto antes. Y bueno, como sabemos, más que todo estos signos, del dedo de palillo tambor es asociado a hipoxia, por ende toda patología que produce hipoxia, como es la parte de la fibrosis quística o el EPOC, se va a ver relacionada. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Bueno. Acá más que todo habla pues de la
La fisiopatología, que está dada por los factores de crecimiento, derivado de plaquetas, la prostaglandina D2 y el factor de crecimiento endotelial vascular, todos tres productores de hipoxia. En estos cuadros que ven acá en negro, es más que todo para que observemos en el caso del cáncer pulmonar, estimula lo que son estos factores de crecimiento que se van al torrente sanguíneo y me generan esa hipoxia que me produce los signos del paciente, entre ellos la periostitis y los dedos en palillo de tambor o los dedos, las hipopraquias. Y acá, en la siguiente, que es la radiografía, acá tenemos un paciente con un absceso pulmonar de 25 años. Ahí está la tomografía y la radiografía donde está el absceso, y arriba está la radiografía de los huesos largos, donde se observa ese aumento del periósteo, donde se ve más radio opaco. Siguiente. Acá ya para terminar, lo que quería mostrarles eran unas imágenes. La primera, que es un centellograma marcado con tecnesio 99, donde se ve la captación del tecnesio en el periósteo. Este también era un paciente que tenía un carcinoma de pulmón. La siguiente, que es esta del hueso donde está el fémur, es un paciente con una cirrosis hepática alcohólica. Se observa también el engrosamiento del periósteo, en el corte de la radiografía y en el corte axial de la tomografía se observa también esa captación o ese aumento de la parte ósea. Y en la otra es un paciente ya con un carcinoma de pulmón que se ve en la primera metacarpo, también el aumento del periósteo, al igual que en las falanges proximales. Y en la otra en el primer metatarso. Y siguiente. Bueno, muchas gracias, Mile. Dentro de las infecciones que planteamos, ¿sí?, como enfermedades crónicas que podrían generar compromiso articular, uno de los diagnósticos a considerar, ¿sí?, es la brucelosis, ¿sí? Gonza. Sí, parece ser una entidad que al menos se debería tener en cuenta. Como sabemos, es una enfermedad que puede tener un curso agudo, febril, con compromiso sistémico, pero también puede comenzar de una manera insidiosa, con un espectro clínico que es súper amplio, lo que la vuelve en muchos casos un desafío diagnóstico. En cuanto a la clínica, además de este cuadro sistémico con fiebre, malestar, sudoración, que también de forma muy polimorfa, la brucelosis también puede localizarse, de hecho lo hace muy frecuentemente, y afectar anatómico-funcionalmente uno o más órganos o sistemas. Dentro de esta afectación focal, la más frecuente es la osteoarticular, como se ve ahí en el cuadrito de abajo a la derecha, hasta en un 70%, según las series, se ve esta afectación osteoarticular. Esta en general se manifiesta como una artritis axial, pero también puede ser periférica, y también puede afectar a tejidos blandos en forma de tenosinovitis, bursitis, etc. La forma en general más frecuente de compromiso articular es a nivel de las articulaciones acrilíacas, hasta en un 80% de los pacientes, predominantemente en varones jóvenes, aunque también hay reportes de adultos mayores, en general con compromiso unilateral no erosivo y que suele mejorar rápidamente con el inicio del tratamiento antibiótico. También se ha reportado en orden de frecuencia segundo una forma espondilítica, hasta en un 54% de los pacientes. Esta forma es más frecuente en los pacientes de edad avanzada, y aunque se puede afectar toda la columna, lo más frecuente es que el compromiso empiece siendo lumbar. El dolor puede ser gradual o de inicio súbito, y en general puede irradiar a miembros inferiores y ser invalidante para la marcha. También está descrito en varios reportes de casos alteración en articulaciones periféricas. Lo más frecuentes son rodillas, caderas, los tobillos y las muñecas, donde se ve una poliartritis franca, invalidante, erosiva, como la que tiene este paciente, y también se han reportado algunas formas de presentación en forma de monoartritis. En todas las articulaciones que se ven afectadas, se describe que las radiografías pueden ser normales al inicio de la enfermedad, en las etapas tempranas, y bueno, está más que descrita la resonancia como una forma de objetivar el compromiso en las fases tempranas. En la radiografía se puede ver desde un borramiento de los márgenes articulares con aumento del espacio articular,
hasta erosiones y finalmente esclerosis, anquilosis. Y en las resonancias, en general, lo que se ve son imágenes focales hipointensas en T1, hiperintensas en T2, y que realzan con gadolinio. En contra un poco del diagnóstico de brucelosis, hay que mencionar la falta de alteraciones en el laboratorio. Como se ve ahí en la tabla de arriba, en la tabla 2, bueno, están corridas un poco las cosas que había subrayado, pero como se ve, no son la mayoría de los pacientes los que presentan estas alteraciones, pero en general esta patología suele cursar con aumento de reactante de fase aguda, anemia, leucopenia, trombocitopenia y aumento de transaminasas, pero como se ve, sobre todo en las formas crónicas, hay un alto porcentaje de pacientes que no presentan estas alteraciones. Y por último, si querés pasar, Dieguito, me llamó la atención y les quería comentar que hay reportes de casos de reactivación de brucelosis en pacientes que recibieron terapia anti-TNF. Encontré esta carta al editor, por ejemplo, donde reportan una paciente de 51 años que reactiva una brucelosis latente después de 3 infusiones de infliximab. Se demostró que la activación de la inmunidad antimicrobiana inducida por TNF y mediada por la vía NF-kappa-beta es vital para la adecuada respuesta y la eliminación de brucela del organismo. Entonces, destaco esto por el hecho de que, siguiendo esta línea de pensamiento, esto justificaría la fiebre del paciente que comenzó a presentar bastante coincidentemente con el inicio de Humira. Si bien, por ahí en este caso en particular es probable que la brucelosis no sea la principal sospecha diagnóstica, parece ser una opción atractiva para tener en cuenta y que explicaría todos los síntomas y al menos habría que por ahí pensar en descartarla antes de rotar el tratamiento buscando un nuevo mecanismo de acción. Lo que proponen las guías del Ministerio de Salud para el tamizaje de la brucelosis son en general las pruebas serológicas de Hudson o Rosa de Bengala, y bueno, después habría que, en caso de que sean positivas, confirmar con una ELISA. Bueno, gracias, Gonza. Otro de los diagnósticos que también está alejado, pero que quisimos repasar por el compromiso infeccioso con compromiso articular, como es la lepra. ¿Sí? Blay, ¿estás por ahí? Sí, hola, buen día. Como comentario, la lepra era una patología endémica hace 40 años en aproximadamente 120 países en el mundo. Después del tratamiento y cerca de 2010 fue disminuyendo progresivamente la prevalencia de esta enfermedad y actualmente todavía siguen habiendo muchas zonas endémicas, principalmente el sudeste asiático y en América Latina. Brasil y el norte argentino todavía tienen zona endémica de esta patología. Con respecto al compromiso articular que tiene este paciente, enfocándolo a este diagnóstico diferencial que es improbable, vemos que además del compromiso de piel y el nervio periférico, que son la bandera de la lepra, el tercer cuadro clínico o lo que sigue después de estas dos principales manifestaciones es el compromiso musculoesquelético. En algunas series de casos de hasta el 75% de pacientes presentan esta sintomatología. Y otro dato importante que está escrito en varios artículos es que a veces, en ocasiones, la afectación articular puede ser la única manifestación de presentación de la enfermedad, incluso sin lesiones cutáneas ni compromiso neurológico periférico. Dentro de la clasificación del compromiso articular se encuentra la artropatía de Charcot, que es la menos frecuente. Está la poliartritis simétrica, que puede ser en forma de oligoartritis o poliartritis, y está la poliartritis simétrica crónica, que tiene un inicio insidioso, que es muy similar a la artritis reumatoidea en cuanto a la clínica y a las erosiones que produce. Además, está el síndrome de manos y pies hinchados durante las reacciones de lepra. Pueden haber también tenosinovitis aisladas, asociadas a artritis o asociadas a neuropatía. Además, también describen cuadros de crioglobulinemia asociada y vasculitis. La siguiente. Dentro de las características clínicas que presentan los pacientes, tienen mucho compromiso de pequeña articulación. Aquí podemos ver que la artritis crónica y la artritis aguda tienen compromiso principalmente simétrico, insidioso o agudo, dependiendo de la forma de presentación,
es poliarticular y además compromete articulaciones principalmente de pequeño tamaño, como muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. E inclusive también articulaciones grandes podrían llegar a comprometerse. Además, también pueden producir erosiones, y las erosiones son muy similares a las erosiones de la artritis reumatoidea. La respuesta al tratamiento modificador de la enfermedad en algunos casos es moderada, principalmente en la artritis crónica. En la de inicio agudo responde mucho mejor. Siguiente. Este es otro artículo, es un artículo publicado en la revista, en el Journal de Reumatología de la India, publicado en 2018. Este artículo habla también acerca de las condiciones clínicas a nivel articular que presentan los pacientes que tienen lepra. Este estudio fue un estudio retrospectivo, observacional, que evidenció 29 pacientes que tenían lepra, que incluyó 29 pacientes con lepra. De estos 29 pacientes, 22 pacientes tenían compromiso de piel, 7 no tenían compromiso de piel, y podemos ver que el compromiso poliarticular con artritis erosiva o artritis aguda eran casi la mitad de los pacientes, de 12 a 14 pacientes, y también incluían espondiloartritis-like, o sea, símil espondiloartritis en 3 pacientes. También podemos ver que en algunas otras series de casos, que ellos comparan su serie de casos con otra serie de casos también hindú, se evidencia que los pacientes tienen mucho compromiso a nivel articular periférico, inclusive previo al inicio de la clínica en piel o neuropática. Habría que tener el diagnóstico diferencial en cuenta, aunque parece alejado. Gracias. Gracias, Blake. Ya para cerrar y dejar lugar a seguir discutiéndolo con respecto al caso, creemos necesario y consideramos que hay que descartar una patología oncológica, ¿sí? por muchos mecanismos, entre ellos la osteopatía hipertrofiante y demás, podría ser en parte la causa de lo que le está pasando al paciente. Es poco probable, pero es necesario descartar infecciones crónicas, ¿sí? Principalmente brucelosis, ¿sí? Y nos preguntamos si por ahí un centellograma corporal total podría aportar algo al diagnóstico. Y creemos que uno de los diagnósticos reumatológicos de peso es la enfermedad de Still del adulto. Ahora, si quieren, pueden seguir preguntando o discutiendo sobre el tema, aprovechando que está Santi para cualquier duda sobre el caso. Gracias, chicos. Gracias a la residencia, sobre todo en la voz de Diego. Gracias por la presentación del caso, por el tiempo entregado para eso. No sé si, Hola, no sé si me escuchas, Diego. ¿se escucha, Celso? Sí. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, un gusto poder compartir estos momentos con ustedes, que me recuerdan mucho a la residencia. En todo caso, estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que esto pinta como para una enfermedad de Still del adulto. Interesante la data de la colega sobre la AR0 negativa. No me luciría tanto como una espondiloartropatía cero negativa. En el contexto de ese cuadro febril, eso es lo que me preocupa, puesto que el paciente recibió un anti-TNF, y creo que va a ser sumamente importante descartar el proceso infeccioso. Recordemos que estas fiebres prolongadas, 40% son por infecciones, un 30% pueden ser por colagenopatías, y un 30% por neoplasias ocultas. De allí que va a ser muy importante completar el screening de esto, ¿no? Para tratar de confirmar o descartar otra patología. En todo caso, concuerdo con ustedes, creo que podría tratarse de una enfermedad de Still del adulto, ¿no? Gracias. Gracias, Celso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Perdón, ¿qué tal? Buen día a todos. No sé si me escuchás, Diego. Buen día, ¿cómo estás? Hola. Sí, no sé si en algún momento comentaron si tiene ferritina. Sí, se comentó.
Está pendiente, eso lo pedí en la última, cuando el estudio se encaró, cuando agregó fiebre en el último control, le pedí ferritina, pero no la tengo aún. Yo te quiero hacer un breve comentario, no sé si se escucha. Sí, se escucha, Diana. El comentario es que preguntar primero, Santi, preguntarte si este tema de la columna, esta cifosis tan marcada que él tiene, o algunas cosas en las manos que parece que tuvieran metacarpianos cortos, si todo, bueno, eso desde ya que es de siempre, pero si la cifosis también no es previa de la cifosis dorsal marcada que tiene. Porque a mí me parece que es una enfermedad de Still del adulto en el contexto de un paciente que tiene una alteración estructural de su columna previa y que tiene un dolor que podrá ser inflamatorio, pero por una alteración estructural más mecánica, ¿no? Y recordar un poco que el Still del adulto se presenta de distintas formas, una monofásica, otra policíclica, otra que da una artropatía crónica, y él tiene, pero que compromete fundamentalmente muñecas y manos y pies, ¿no? Por eso me parecía que uno podría pensarlo, si bien uno siempre trata de unificar al paciente, uno en esta situación me da la impresión que tendríamos que pensar en dos cosas, ¿no? La parte axial por un lado y el Still por el otro. Nada más. Coincido, Diana, yo creo que viéndolo retrospectivo, creo que es engañoso la entrada al paciente sindromáticamente. Yo entré al paciente, digo esto desde la autocrítica, me parece que acá está el crecimiento. Uno ingresa sindromáticamente a la espondiloartritis y no quería negociar conmigo mismo que sea otra cosa. Entonces creo que acá el problema es entender que había algo estructural previo quizás, y estamos viendo una enfermedad que se impone sobre algo estructural, sobre su columna, donde de hecho, digamos, la placa cervical, la resonancia, y no hay componente inflamatorio cervical ni sacroiliaco. Entonces me parece que sí, me parece que empiezo a entender que acá hay algo sistémico agregado en una patología articular periférica sin nada axial, o algo mecánico previo, digamos. Así que coincido y gracias por el aporte. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Diego, ¿cómo te va? Doctor Gut. ¿Cómo te va, Santiago? Y saludos a todos. Y yo creo que no tiene un Still, yo creo que tiene una infección crónica, definitivamente. Creo que habrá que ver si es una brucelosis, una tuberculosis, pero creo que habría que hacerle una biopsia y cultivos. Para mí tiene una infección crónica, no una enfermedad reumática primaria. Bueno, Oscar, gracias. Santi, si querés comentarle. Bueno, a ver, lo infeccioso se pone sobre la mesa en el contexto de algo febril, ¿no? Entiendo que la fiebre no estaba hasta hace 2 meses, cuando lo reinterrogo, el paciente dice, yo he tenido episodios de fiebre concomitantemente con mi artritis, es lo que me dice el paciente, aislado. Ahora, doctor, hace 2 meses que tengo todos los días 39 y he llegado a 40 grados. Sin pirogenemia, sin sudoración. Eso es lo que me dice el paciente ahora y se me ponen blanco los dedos. Eso es lo que me dice el paciente en la última consulta hace 2 semanas. Nunca bajó de peso, nunca tuvo anemia. Digo, lo infeccioso no estaba en mi capacidad de entender el paciente desde el 2010, desde fines de 2018 hasta hace poco. O sea que el abordaje desde lo serológico no está hecho desde lo infeccioso, salvo la última consulta, ¿no? Que le pedí, no pedí brucelosis, no pedí... Mi cabeza pensó básicamente sindromáticamente en Still y en sarcoidosis. ¿Por qué? Porque había tenido una patología pulmonar, que fui a rastrear, fui al hospital a buscar la tomografía y no tenía ganglios, y era claramente una neumonía bilateral, y por eso le pedí nuevamente una tomografía de pulmón. También es raro que el sarcoide con 20 miligramos de Tilsona no mejore, ¿no? Pero la realidad es que lo infeccioso quedo abierto a esa discusión y obviamente voy a agregar ahora, cuando tuvo la internación el año pasado por neumonía, los hemocultivos fueron negativos y el paciente no empeoró su artritis, no empeoró su componente, el resto de las cosas, ¿no? No digo que no la tenga, digo que
orientaría lo infeccioso previo a seguir avanzando en el tratamiento, no pensando en un diagnóstico etiológico. Así que, Oscar, tomo lo que decís, pero contame más, ¿por qué? ¿Por qué apoyás tu decisión? Porque me llama la atención que un paciente con alguna de las enfermedades reumáticas que vemos siempre recibió corticoides, metotrexato, sulfasalacina, anti-TNF, con nada mejoró, y por el contrario, con todo eso empezó a aparecer la fiebre que no tenía antes. No recuerdo ningún paciente con STIL que no haya tenido de inicio fiebre. La verdad, si hay algo que no creo que tenga, es un STIL. Al contrario, yo creo que una enfermedad reumática, por todo esto que te cuento, no tiene, y debe tener algún bicho no de que salga en un hemocultivo. Tuberculosis, brucelosis, sin ninguna duda, yo para lo que más me oriento es hacia eso, y por eso creo que habría que hacerle una biopsia y buscar esos gérmenes. Oscar, ¿biopsia de qué? De alguna articulación que tenga la sinovitis, donde está la erosión, ahí está el bicho. Tiene una infección para mí. No sé si lo dije. Creo que el lugar donde más afectado está, Oscar, es Sí. las muñecas, que tiene pinzamiento, que tiene, por lo que recuerdo de la placa, no lo volví a ver hoy porque recién me incorporó a la reunión, pero me parece que si uno tuviera que elegir un lugar, me pareció que el compromiso era en ambas muñecas. No sé si es así. Bueno, ahí hay que hacerle. Sí, si tiene una clara artritis de carpos invalidante, que ya está tumefacto esos carpos, en un año y medio esos carpos ya los están quilosando, ya tienen una limitación severa. Bueno, no sé si, gracias Oscar, tenía algo infeccioso. No sé si hay algún otro comentario, algún otro aporte. La doctora Lunic levantó la mano. Ah, se está yendo, nos saluda. Chao, Doc, gracias por la charla. No sé si hay algún otro comentario o aporte para Santi. Bueno, si no hay más comentarios y eso, acá comentan en el chat que para hacer algo infeccioso, sí es cierto que con una inmunosupresión severa y eso, por ahí uno esperaría que el paciente esté más comprometido, ¿sí? Sobre todo con el uso de biológicos, que la infección se disemina y el paciente ¿sí? Esté más comprometido por lo menos de lo que se ve. Pero lo cierto es que hay las infecciones crónicas, nosotros también nos planteamos esto, el rol con los biológicos, y infecciones crónicas que por ahí son con un germen menos agresivo, ¿sí? Sería uno de los diferenciales. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no ya vamos cerrando. Yo aprovecho, Dieguito, para agradecerles el espacio. Vuelvo a recalcar lo importante de conectarnos y de que cada uno exponga los casos que tenga. Me parece que nutre a cada uno principalmente y nutre al equipo y a la residencia. Creo que haber aportado para que actualicemos temas, genera puentes y me parece que nos hace muy bien. Así que les agradezco a cada uno el tiempo que le han digamos, entregado al estudio del caso. Espero haber sido de utilidad y bueno, y espero que lo hagamos más frecuentemente también. Sí, Diego, yo también quiero agradecerles y agradecerte, Santi, el que nos hayan mandado un caso, y aparte un caso tan interesante que tiene tantas aristas y que hace que por fin el doctor Gut se meta así de lleno, como suele hacerlo. Lo hizo por mí, porque quiere mucho el doctor Gut, por eso lo hizo. Yo me perdí la presentación y lo lamento porque son presentaciones, las que hace la residencia, muy, muy buenas. Y bueno,
pero estoy de acuerdo con que hay que seguir adelante y preparar cada vez más casos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Santi, y un beso muy grande. Bueno, yo para ir cerrando, Santi, agradecerte por el caso, la verdad que nos pareció un caso complejo, sumamente interesante y que nos hizo plantear diagnósticos y un análisis que nos viene bien a todos, así que muchísimas gracias. La idea de esto es justamente que se haga abierto y que cada vez haya más casos, ¿sí?, para comentar y para discutir entre todos, porque de la experiencia de cada uno es de lo que nos vamos enriqueciendo. Sobre todo los chicos por ahí que están, los más chicos que están empezando, ¿sí? Eso, tener la experiencia de alguien que lleva más años es fundamental. Así que la idea es esto, que siga creciendo. Hoy prácticamente llevamos 2 meses haciendo esto, ¿sí? Así que lleva esfuerzo, lleva tiempo, ¿sí? Así que quería agradecerles el estar acá y a la residencia, la voluntad, porque esto implica juntarse previamente, por reunión de Zoom, implica coordinar artículos y varias cosas, ¿sí? Pero bueno, la verdad que me parece que sale algo productivo, algo que empezó y que me parece que es una de las formas que sirve. Así que Santi, te agradezco de nuevo, les agradezco a todos por estar y si no quieren hacer ningún otro comentario, ya vamos cerrando, así me vuelvo a la guardia y sopar COVID. Yo el único comentario es, ruego el final del cuento. Por supuesto, prometo revolución. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco, agradecerle de nuevo a la doctora Lunic por la charla, sumamente importante, y bueno, nada, gracias Diana y ya voy cerrando. Que tengan un buen viernes.